Ok, ¿cómo les fue con la tarea? Bien, Inge, ¿será que me puedo mostrar cuando tenga mi MATLAB? Bien. Sí, igualmente como hicimos la vez pasada, después del descanso, vamos a ver Ok. la tarea, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a terminar de hacer nuestro repaso, ¿cierto? Va a ser rapidito y luego vamos a entrar en el primer tema que es NiQuiz, ¿cierto? Y ADCs. Entonces, primero vamos a verlo en forma teórica. Y si alcanzamos, mañana empezamos de una vez la parte circuital. Vamos a ver cómo funcionan los AS circuitales. Y les pediría que para la siguiente semana, bueno, yo también voy a averiguar, tengo que averiguar. Vamos a mirar cómo hacer nosotros un ADC, un conversor analógico digital. Es probable que necesiten generadores, osciloscopios y sí, básicamente eso. Y tal vez un microcontrolador, pero vamos a ver. ¿Listo? Y ese va a ser su proyecto. Ahora estoy hablando con Gustavo Siles, ¿lo conocen? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, presente nuestro. Claro, es su profesor. Él tiene unos, eh, un hardware que podemos usar nosotros, entonces me voy a reunir mañana con él. Dependiendo de lo que podamos hablar y digamos de lo que él me pueda explicar, tal vez podamos reenfocar el proyecto final para utilizar el hardware que él tiene, porque él dice que tiene un hardware que puede prestarnos para procesamiento digital de señales, probablemente enfocado a comunicaciones. ¿Listo? Entonces, eso les avisaría el lunes directamente, pero por ahora supongamos que va a ser una ADC, ¿cierto? O un electrocardiograma. ¿Listo? Entonces, seguiremos avanzando. Pregunta, ¿los videos les sirve o no grabo? Personalmente me sirven para repasar, entonces, si pueden seguir grabando, por favor. Allá. Lo digo porque, digamos, a veces me consume mucha memoria, pero si lo están usando, yo creo que no hay problema. Lo podemos seguir. Lo podemos seguir subiendo al YouTube. ¿Ya? He visto que tiene hartas vistas. No sé si es, si es, si es vistas de ustedes o vistas de otras personas, pero bueno, eso me alegra harto. Mi plan B va a ser youtuber entonces. Ok, nos faltaba ver las funciones especiales discretas, ¿cierto? ¿Listo? Perdón, esto se ha trabado. Perdón, problemas. No. A ver, denme un segundo, ya, por favor. Por favor, por alguna razón. Ay, ya, de nuevo. Oh, no, se dañó. ¿Qué pasó? Ah, la tablet se ha dañado. Se dañó el touch de la tablet. Ah, perdón. Ya déjeme reiniciarla. Y mientras sigamos aquí, bueno, con las diapositivas. No, ni siquiera me deja reiniciar. Creo que se ha dañado el touch. A ver. Compartiremos mientras acá. Listo. Creo que me va a tocar comprar otra tablet.
Vámonos para la presentación 2. ¿Cierto que es esta? Perdón. No, esta no es. Perdón. Esto es presentación. No, vamos a abrir. Perdón, creo que hoy no vamos a usar tablet lastimosamente, porque se me ha dañado la tablet. No me sirve. Justo ahorita, ¿qué pasa? Listo. Entonces estábamos al final del repaso, ¿cierto? Voy a ver si puedo arreglar la tablet, no garantizo nada. Habíamos visto la relación entre el delta, ¿cierto? Entre el delta de Dirac en tiempo continuo y tiempo discreto. ¿Alguien me puede acordar por qué es importante el delta, la función delta de Dirac? ¿Qué gano yo con Por respuesta. Porque si yo conozco la respuesta al delta Dirac de un sistema, yo podría conocer la respuesta a cualquier entrada, ¿cierto? Y eso habíamos hecho un paralelo con mi amigo que es ingeniero acústico, revienta un globo, ¿cierto? Y al reventar el globo se graba la respuesta acústica del sistema y luego utilizamos esa respuesta acústica para quitar el eco de la canción, ¿no? Y el delta es el globo porque es un cambio abrupto de sonido, o sea, ¿cierto? Una palmada, ¿ok? Y el UDT, ¿por qué era importante? ¿Alguien? No era porque era como un tipo de switch, el cual nos ayudaba a Sí, señales de una 0 a 1. exactamente. Sí, Entonces, es como cuando ustedes están en un circuito y prenden la fuente. Ese prendido de la fuente es el UDT. Antes de ese prendido es 0 y después de ese prendido es 1. O sea, lo estoy prendiendo, ¿cierto? Vimos las relaciones, ahora nos vamos para señales exponenciales. Habíamos visto que una señal exponencial discreta, en este caso, el alfa es el que va a determinar si es creciente o decreciente, ¿cierto? ¿Cuál es la condición para que la señal discreta sea decreciente en tiempo? ¿Que el alfa sea? Bueno, aquí dice, ¿cierto? Que esté entre 0 y 1 o entre menos 1 y 0. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo ahorita en MATLAB, no hay problema. Y si es mayor a 1, va a crecer indefinidamente. ¿Qué quiero yo como ingeniero de control? Sobre todo, eso es súper importante para control. Quiero que mi sistema tenga una respuesta creciente o decreciente. Decreciente. Decreciente porque creciente quemaría el circuito, ¿cierto? Imagínense ustedes tener un voltaje que aumenta hasta infinito, ¿no? Pues no va a dar, ¿cierto? Ningún cable va a resistir este voltaje. ¿Listo? Teníamos las exponenciales discretas, pero multiplicadas por seno, y es básicamente un seno que está envuelta por una exponencial, y eso es como si fuese un tubo, ¿cierto? Y ustedes que son ingenieros de comunicaciones, básicamente ustedes saben que eso es como si fuese una modulación de amplitud modulada. Me dijo ayer, no me acuerdo si fue Michelo o Alejandro, alguna de las dos. ¿Listo? Ya, vamos a hacer un ejemplo, antes de eso vamos a ver el delta, luego vamos a hacer unos demos en MATLAB con estas funciones. ¿Listo? Entonces, el delta de n es un poquito diferente en tiempo discreto. Entonces, vámonos un ratito al tiempo continuo, fíjense. Tiempo continuo, tiempo continuo. Dijimos que el delta de t es infinito si t es igual a 0.
y es cero en tiempo diferente de cero, ¿no ve? Medio raro, pero ya entendimos por qué. Es como si fuese una plastilina que estuviese aplastando, 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 ¿cierto? Aquí es un poquito diferente. El delta de n, que tal vez ustedes ya lo vieron en transformada z, es simplemente una muestra que vale 1 en tiempo cero. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es tan importante ese delta de n? Lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, si yo conozco la respuesta de mi sistema al delta, yo puedo conocer la respuesta de mi sistema a cualquier entrada. ¿Listo? Por eso se habla de respuesta al impulso o respuesta impulsional de un sistema. ¿Listo? Ahora tenemos algunas propiedades, ¿cierto? ¿Cuál de las propiedades es más importante? Habíamos dicho en delta continuo. ¿Se acuerdan cuál propiedad? La propiedad de... ¿No era esa propiedad cuando teníamos G de, creo que era tiempo, y luego teníamos un delta de Dirac menos Sí. el tiempo menos A, y Ujú. se convertía luego en G de A por delta de Dirac Exactamente. menos A? ¿Y por qué es tan importante esa propiedad? Porque esa propiedad la usamos Obtener el pulso en el punto A. para muestrear la señal en el punto A, o sea, para hacer el muestreo. Y muestreo es básicamente pasar de continua a digital. Y aquí tenemos algo parecido, ¿cierto? Cuando yo multiplico mi señal G de n por un delta de n menos n0, ¿listo? Es básicamente la señal evaluada donde está el delta, que estaría en n0, por el mismo delta. ¿Listo? Aquí no estamos hablando de muestreo porque ya muestra la señal. ¿Listo? Y finalmente tenemos el escalón unitario discreto. ¿Listo? ¿Qué es el escalón unitario discreto? Bueno, es lo mismo, ¿cierto? Es U de n es igual a 0 para n menor a 0 y es igual a 1 para n mayor o igual a 0. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante este U de n? ¿Qué representaría ese U de n? Tal vez Peter o Mm, Christian. Bueno, ¿qué me representaría? hace recuerdo ¿Sí? al tema de los switches o también a un filtro. Sí. Eso básicamente, el UDN sería el encendido digital. Es decir, mi sistema digital se va a encender después de que el UDN empiece. Ahora, ¿qué es un sistema digital? Un sistema digital es lo mismo, lo que tú dijiste, es un filtro digital. Entonces, con ese UDN yo voy a encender mi filtro y voy a empezar a filtrar la señal digitalmente, que es lo que me interesa y es lo que vamos a hacer. Si todo está bien, vamos a ver hoy mañana Night Quiz, luego vamos a ver Fourier y luego recién pasamos a filtrado digital. ¿Listo? Que es, digamos, lo más interesante. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se relaciona el UDN con el delta DN? Vamos a devolvernos un poquito al UDT en tiempo continuo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo relacionaba el UDT con el delta de t? Ya dijimos, ¿no? La derivada del UDT es el delta de t. ¿Por qué? Porque la derivada de 0 es 0, la derivada de 1 es 0 y la derivada de una discontinuidad, ¿cuánto es? Infinito, Sí. ¿cierto? Es decir, un delta, ¿no ve? Ahora, ¿cómo creen ustedes que yo puedo relacionar el UDN con el delta DN en tiempo discreto? ¿Sería la misma relación o cambiaría? Creo que sería la misma. ¿Sería la misma? Entonces, te vuelvo a decir la pregunta. ¿Quién fue, Michelle o Alessandra?
Alexandra. Entonces, te vuelvo a hacer te vuelvo a redirigir la pregunta. ¿Tú crees que en tiempo discreto existe derivada, Alexandra? Es que depende porque yo pienso Ujú, que en los tiempos discretos, como son puros números enteros y son todos como constantes, ujú, la derivada sería cero en cualquier caso, pero ujú. no sé, según yo, podría que Sí, no exista derivada justamente por eso. es difícil de entender la derivada porque derivada, ¿cierto? Es básicamente una operación continua, ¿no? Porque cuando tú derivas, tú estás asumiendo que es una función no necesariamente continua, pero la variable independiente es continua, ¿cierto? Entonces, en tiempo discreto no hace mucho sentido hablar de derivadas, ¿cierto? La pregunta es para ustedes, ¿cuál sería la aproximación de una derivada en tiempo discreto? Es decir, ¿cómo aproximo yo una derivada en tiempo discreto? ¿Cómo la aproximaría? Acuérdense de cálculo 1. Uniendo los dos puntos. Poniendo los dos puntos, ¿cómo? Habían varias reglas, ¿no? ¿Qué regla usaban para hacer una derivada, para hacer un cálculo de una derivada de forma aproximada? La regla del, ¿cómo se llama esto? Del, ¿sí se acuerdan? Es que no tengo para rayar. Qué guapa. Entonces, cuando ustedes derivan en tiempo discreto, recuerden que había una aproximación que era hallar la pendiente en ese punto utilizando dos puntos infinitesimalmente cercanos, ¿cierto? ¿No ve? O sea, era y, resta de y sobre resta de x, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. La derivada en tiempo continuo la voy a aproximar yo como una resta, ¿cierto? Entonces el UDN se relaciona con el delta de n, no por una derivada, sino por una resta. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que restar? Entonces vamos a ir un poquito más atrás, adelante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no tengo? Qué hueva esta tabla, hombre. Entonces, el delta de n va a ser igual a UDN menos UDN menos 1. ¿Quién me puede explicar esta ecuación? ¿Por qué el delta de n? O sea, ¿por qué la muestra en cero, que es esta rojita, es igual a UDN menos el UDN menos 1? O sea, una muestra empezada hacia la derecha. ¿Quién me puede explicar eso? Mm, Ay, perdón, creo que Peter. No, dale, Alex, dale, dale. Ya, perdón. Bueno, es el pulso unitario que empieza desde cero Ujú, hasta el infinito y se le está restando el mismo pulso, pero adelante, bueno, retrasa una posición y ujú, empieza en uno. Cuando ujú. tenemos n igual a 1, desde ahí todos los pulsos se van a ir haciendo cero. Exactamente, básicamente fue lo que tú dijiste. Entonces, el UDN va de 0 a infinito y el UDN menos 1 va de 1 a infinito, ¿cierto? Si yo resto los dos, se van a restar todos los pulsos de 1 a infinito y solamente me queda el pulso en 0, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, digamos, esta diferencia es lo que se llama una derivada en tiempo discreto. Diferencia es una derivada en tiempo discreto, ¿cierto? Ahora la pregunta es, perdón, la pregunta es si se acordaban, si vieron esto en transformada Z, ¿lo vieron? Este tipo de cosas. Sí. Ok, entonces estamos repasando en realidad. ¿Listo? Y ahora, habíamos dicho que, vámonos de nuevo al delta de t, ¿cierto? Ahora, si la derivada del delta de t, si la derivada del u de t es el delta de t, ¿cierto? La integral del u de t es el delta de t, ¿cierto? Porque la derivada y la integral son operaciones contrarias, ¿cierto? Una resta y otra
hallar el área bajo la curva. Ahora la pregunta es, ¿existe la integral en tiempo discreto? Yo podría integrar el delta de n. ¿Tiene sentido? ¿Tendría mucho sentido hablar de eso o no? No, porque es lo mismo que las derivadas. Exactamente. Entonces, si yo no puedo derivar, tampoco podría integrar. Entonces, ¿cuál es la operación más cercana discretamente, o sea, de forma discreta a una integral? La suma, La sumatoria, ¿cierto? Porque la integral es el área bajo la curva, que es básicamente una sumatoria. Entonces yo puedo decir, ¿cierto? Que el u de n es la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de delta de k. Entonces, en vez de integrar, voy a sumar. Entonces, aquí ya no vamos a ver integrales y derivadas, como en Laplace, sino vamos a ver sumatorias y diferencias. ¿Listo? Entonces, ya no vamos a ver ecuaciones diferenciales, sino vamos a ver ecuaciones en diferencias. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, vámonos a hacer un pequeño demo de lo que vimos hoy. Les voy a pasar, en este momento les voy a pasar unos scripts y que no se me olvide, voy a abrirla para que suban su tarea después de ahorita. Vámonos les voy a pasar unas demostraciones, el escalón. Les voy a pasar el impulso. Les voy a pasar el escalón también, pero en Python. Y el impulso en Python. ¿Ya? Ahí les estoy pasando 4 archivos para hacer una pequeña demostración de las de las funciones especiales. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer en MATLAB, pero también se puede hacer en Python. ¿Listo? Vamos a abrir el escalón. Ustedes pueden abrir el escalón si quieren. Un rato. Debe haber abierto esto. ¿Por qué no abre? Ya. ¿Listo? Entonces fíjense la pantalla. Aquí tengo x, es una función que va de menos 10 hasta 10 con paso de 0.001. ¿Listo? Para yo generar un impulso, un escalón, yo voy a poner Heaviside, ¿listo? X. Entonces, esta función Heaviside que ustedes ven aquí es una función que es 0 para t menor a 0, para x menor a 0, y es 1 para x mayor a 0. Entonces, si yo le doy correr, vamos a ver. Entonces, fíjense, este es un escalón unitario que es 0 para x menor a 0 y es 1 para x mayor a 0. Y es una función que ya está en MATLAB y también está en Python. ¿Listo? Ahora, si yo les digo, eso es una buena pregunta. Vamos a hacer esta pregunta. Imagínense, yo quiero que ustedes primero me definan esta función
con UDTs, y esto es importante para filtro. La voy a hacer aquí. Este es el eje. ¿Listo? Y voy a hacer un filtro, o perdón, una ventana de esta manera. ¿Listo? Esto es básicamente una ventana y quiero que esa ventana vaya de -10 hasta 10. ¿Listo? Hasta 10. ¿Ya? -10 hasta 10. Y que valga 1. ¿Cierto? Eso se llama función ventana. La estamos haciendo en continuo, ¿cierto? La pregunta para ustedes es, ¿cómo defino esa función en función de UDTs? ¿Quién me ayuda con eso? Se puede hacer un UDT que empiece en -10. O sea, sería UDT menos 10 o O sea, más 10. sí, está bien. No sé cómo UDT decirlo. más Y 10. después UDT se más le- 10. Dale. UDT más 10, ¿me estás sí, y diciendo? después se le restaría otra que sea Luego, menos menos UDT menos 10. menos UDT menos 10. ¿Listo? ¿Ya? Sí, Entonces, esto creo que está claro para ustedes, ¿cierto? sí. Entonces, UDT más 10 porque empiezan 10 y ¿dónde se apaga? UDT menos 10, ¿cierto? Entonces es como si se encendiera el switch y luego lo volviese a apagar. O encendiera la fuente y luego lo volviese a apagar. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esto mismo en MATLAB. ¿Cómo lo haríamos? Creo que aquí tengo una función que se llama ventana. La función ventana. ¿Listo? ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un Heaviside que empiece en más 10. ¿Listo? Y voy a hacer un Heaviside que empiece en menos 10. ¿Lo ve? Y vamos a graficarlo de menos 20 a 20 para que se vea bien. ¿Listo? Y luego lo que voy a hacer es restarlo, como dijo Alexandra, creo que fue. Sería UDT más 10, es decir, este, menos UDT menos 10, que sería este. Entonces vamos a ver cómo me da. Vamos a ver. Y efectivamente es una función ventana que empieza en menos 10, ¿cierto? Y se acaba en más 10. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Para nuestro caso, es muy importante porque con esto vamos a hacer diseño de filtros digitales. Entonces quiero que tengan claro esa función ventana. ¿Listo? Vamos a ver el delta. Bueno, también les voy a pasar la función ventana. No se las pasé. Perdón. Déjenme dejar de compartir un rato para ver bien esto. Voy a poner ventana. Ventana. Y aquí voy a poner ventana en Python, que también debe estar. Sí, está en Python. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer la demostración con el delta. ¿Listo? Entonces tenemos ventana. Vamos a ver cómo se ve el delta.
o el impulso. También lo puedo hacer en MATLAB y en Python. ¿Listo? Vamos a quitar esto que está aquí. ¿Ok? Vamos a darle correr. Entonces, ¿cuál es la definición de delta? El delta dice, si lo evalúo en 0 me da infinito, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿por qué no me está dando ningún delta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tengo que cambiarle yo para que me dé un impulso? Estoy haciendo el dominio de menos 10 a 10 y luego le meto el dominio a una función Dirac. Esa función Dirac, ¿qué hace? Si es diferente de 0 es 0 y si es igual a 0, ¿cuánto me da? Según la definición, infinito, pero entonces MATLAB no grafica infinito, ¿cierto? Cuando MATLAB ve un infinito, simplemente no lo grafica, lo deja fuera de la gráfica porque no puede graficar infinito. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar, ¿cierto? Vamos a hacer este comando y este comando dice, si cambie todas las posiciones donde delta sea igual a infinito por 1. ¿Listo? Y ahora sí me tendría que dar el impulso. Entonces aquí tenemos el pulso o el impulso unitario en MATLAB. ¿Ok? Ahora vámonos para, perdón. ¿Listo? Entonces con esto ya terminaríamos más o menos el repaso. Esto que está aquí lo vamos a retomar. O sea, todas estas sumatorias las vamos a retomar cuando las necesitemos en el momento de calcular transformadas de Fourier. Y ahorita que empezamos a ver Nyquist, tal vez necesitemos recordar series de Fourier de señales continuas. Pregunta, ¿vieron series de Fourier de señales continuas? ¿O no las vieron? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo, sinceramente. No sé si vimos series como tal, pero creo que sí. Ok, eso es... bueno, vamos a necesitar eso. Entonces, bueno, en el momento que lo necesitemos vamos a volver y vamos a repasar. Porque necesitamos eso para entender muestreo, por lo menos de forma teórica. ¿Listo? Pero mientras vamos a... Esto ya se acabó el repaso, nos vamos para el primer tema. Que es serie Fourier. Digo, muestreo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver si ya me sirve la tablet, perdón. No quiero simplemente hablar y mostrar diapositivas. Algo hice para... No me sirve. Dice, pero... Ok, déjenme un ratito, voy a reiniciar esto. Un rato. Listo. Vamos a apagada a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver un video interesante y quiero que ustedes me expliquen qué está pasando ahí. ¿Listo? Entonces, le voy a dar play. Creo que no se puede. Todo malo, bicho.
Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente experimento. ¿Listo? No voy a compartir sonido, no es necesario. Today, we're going to demonstrate aliasing, which Entonces, is what ¿qué está haciendo la persona que está haciendo este video? Lo que está haciendo es, está haciendo una rotación controlada, ¿listo? De una rueda a través de un generador de señales. ¿Listo? Es decir, la está haciendo rotar a cierta cantidad de hertz, pero de forma controlada. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Tenemos la rueda aquí, tenemos un sticker que es un sticker azul y un sticker rojo. ¿Listo? Entonces empezamos a darle correr. Entonces la pregunta es, ¿la rueda gira en sentido de las manecillas o en sentido contrario? En este caso está girando en sentido contrario, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿qué esperarían ustedes ver a medida que la velocidad angular aumente? ¿Qué esperarían ver con ese sticker rojo? ¿Qué creen ustedes que hace ese sticker rojo? Quizás se vería toda esa parte con el sticker rojo como roja y toda la parte de afuera como azul. Es como si estuviera pintando todo. Sí, eso es una buena suposición. A ver, vamos a ver si pasa eso. Entonces ahí está rotando, ¿cierto? Entonces lo primero que observaron que es qué pasa con los rines o con los radios de la rueda. Visualmente, ¿qué Se pasa? ve más ancho, como ¿Cómo? si se hubieran ensanchado. Se hubieran ensanchado, pero además de eso, ¿qué pasa? Volvamos un poquito aquí. Fíjense, en un momento pareciera que empieza a cambiar el sentido de la rotación, ¿cierto? Miren, aquí, ¿cierto? ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa con el sticker rojo. El sticker rojo hasta ahora todo bien, va girando en sentido de las manecillas. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando con los rines? Pareciera que la rueda estuviera yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, ¿cierto? Lo mismo acá, ¿cierto? Está girando en sentido contrario, pero pareciera que estuviera yendo y volviendo, yendo y volviendo, ¿cierto? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué está pasando ahí? ¿Físicamente eso es verdad? ¿La rueda cambia de sentido o no cambia de sentido? No, no cambia. No cambia, ¿cierto? No tiene sentido. Está girando para un lado. Entonces, ¿por qué lo vemos girar para el otro lado? Ah, qué bien, ya puedo usar la tablet. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué estamos viendo una rueda girando hacia un lado cuando está girando hacia el otro lado? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Quién me lo puede explicar? Creo que es por la rapidez que toma. ¿Sí? Explícame. A ver, es como si el sticker que ponemos ahí es un puntito de referencia para nosotros para ver el sentido de giro. Y cuando va yendo más rápido, es como si el sentido se invirtiera, pero en realidad está yendo tan rápido que lo vemos
como si estuviera yendo del otro lado. Sí, más o menos te entiendo. Sí, tiene que ver con la rapidez, ¿cierto? Pero, o sea, ¿cuál es el problema ahí? O sea, ¿cuál es el elemento que está generando problemas? ¿Es la Es porque rueda? la velocidad, ¿Sí? perdón, Sí, dale, dale, dale. es porque la frecuencia a la cual está girando es mayor a la frecuencia a la cual el ojo puede muestrear las imágenes. Sí, hay dos sistemas. Está el sistema óptico del ojo, ¿cierto? Y también está el sistema óptico de la cámara que está tomando eso, ¿cierto? ¿No ve? ¿Verdad, verdad? Entonces tenemos ahí un problema grande. Ya tengo acceso. Ok. Tenemos ahí un problema grande. Entonces, el problema es básicamente que las muestras que yo estoy tomando, ya sea con mi ojo o con la cámara, no son lo suficientemente rápidas para poder captar el verdadero movimiento. Entonces, déjenme usar aquí, ya que tengo tablet, voy a usar, eh, déjenme usar Google Jamboard. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, imagínense, yo tengo la rueda, ¿cierto? La ruedita que está acá. ¿No ve? Y la rueda está girando, vamos a hacerla girar en sentido contrario a la manecilla del reloj. ¿Listo? Y aquí tengo el palito, ¿cierto? El palito. Ahí está el palito en 0 segundos. ¿Listo? 0 segundos. ¿Ya? Luego aquí tengo el otro palito en 1 segundo. Luego aquí tengo el otro palito en 3 segundos. Luego aquí tengo el otro palito en 4 segundos, ¿cierto? Entonces está girando así. ¿No ve? Entonces tengo la cámara, ¿cierto? La cámara. Y la cámara está tomando, eso se llama fotogramas. Fotogramas es decir, eh, un video está hecho de fotogramas. Entonces está tomando un fotograma por segundo. ¿Listo? Entonces, básicamente si lo hago así, facilito, ¿no? Sería cuando está en 0 segundos, tomo esta foto. Cuando está en 1 segundo, tomo esta foto. Cuando está en 2 segundos, es en realidad 2 segundos y 3 segundos. Cuando está en 2 segundos, tomo esta foto. Y cuando está en 3 segundos, tomo esta foto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si por error yo no estoy tomando un fotograma por segundo, sino estoy tomando un fotograma cada 3 segundos? ¿Listo? Un fotograma cada 3 segundos. Entonces vamos a dibujarlo. ¿Listo? Dibujemos el resultado de esa toma de muestras. Tenemos el primero. Empezamos en 0, entonces empezamos aquí, ¿cierto? 0 segundos. Si estoy tomando cada 3 segundos, ¿cuál sería el siguiente? ¿En qué segundo? En el 3. En el 3, ¿cierto? ¿Y dónde estaría el palito en el 3? Volvemos a la diapositiva. El palito estaría acá, ¿cierto? Entonces sería el 3 para acá. ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente? En 6 segundos. Vamos a ver dónde estaría en 6 segundos. Entonces 0, 0, 1, 2, 3. Aquí sería 4, 5 y 6. 6 estaría mirando hacia abajo, ¿cierto? Según el movimiento. Entonces 6 segundos estaría acá.
6 segundos, ¿cierto? ¿Listo? Y el siguiente sería 9 segundos. ¿No ve? Y 9 segundos, ¿listo? ¿Dónde está? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estaría mirando hacia la derecha, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 9 segundos. Entonces fíjense, a pesar de que el palito se está moviendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Como ustedes ven en la diapositiva, ¿no ve? Cuando yo tomo los fotogramas, voy a verlo moverse hacia este lado, hacia el otro lado, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál es el problema? Que estoy tomando fotogramas muy rápido o muy lento. Visiblemente muy lento. Súper lento, ¿cierto? Porque cada 3 segundos. Entonces, básicamente estamos teniendo problemas. Estamos teniendo problemas porque la imagen que yo estoy, el video que yo estoy capturando no es el video que concuerda con el video de la vida real, que es movimiento hacia el sentido contrario. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un problema muy grave. Ahora vamos a hacerlo un poquito más de forma matemática, bueno, no matemática, sino con una sinusoidal. Entonces tengo esta sinusoidal, ¿cierto? Así. ¿Listo? Imagínense que yo estoy mostrando esta senoidal. Es decir, lo estoy mostrando, lo estoy multiplicando por un tren de impulsos, perdón. ¿Qué es esto, no? Listo. Entonces, la estoy multiplicando por un tren de impulsos, ¿cierto? Entonces, imagínense, el primero es acá, ¿cierto? El segundo es acá. Listo, estoy mostrando así. Primero, segundo. Y luego el tercero por acá. Y luego el cuarto por acá. ¿Listo o no? Para que se vea más claro aún, vamos a hacer la sinusoidal más rápido. Perdón. Vamos a hacerla más rápido. Así. Voy a mostrar esta sinusoidal. Entonces empezamos de nuevo. El primero lo voy a mostrar acá. El segundo acá. Tercero acá. Cuarto acá. Quinto acá. Sexto acá. Y así sucesivamente. Esas son las muestras, es decir, esta es la señal analógica en tiempo y estoy digitalizándola tomando estas muestras. La pregunta para ustedes es, primero, por lógica, ¿ustedes cómo reconstruirían esta señal con los puntos rojos que están ahí? ¿Cómo la reconstruirían? Es decir, quiero volverla analógica otra vez. ¿Qué harían ustedes? Lo primerito que les ocurre. Sería como una senoidal de frecuencia un poquito menor y de menor amplitud también. ¿Sí? Entonces ya lo hiciste en tu mente, ¿cierto? La forma más fácil es uniendo los puntos, ¿cierto? Entonces vamos a unir los puntos para convertirla a analógico, ¿cierto? Entonces fíjense. Hay algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que ustedes ven ahí? ¿La señal negra es igual a la roja? No, No es para nada igual. Y yo cuando muestreo algo, yo quiero que la señal reconstruida sea lo más aproximada posible, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahí es como si ustedes estuvieran grabándose y luego por alguna razón, de alguna manera, lo muestrearon y su voz se les distorsionó. Y esa distorsión es porque ustedes están muestreando mal.
Ahora estoy muestreando muy rápido o muy lento. Otra vez, la misma pregunta. ¿Muy rápido o muy lento? Muy lento. Demasiado lento, ¿cierto? Entonces, al muestrear de esa manera, es decir, demasiado lento, lo que está pasando es que cuando yo intento reconstruir esta señal, ¿cierto? Me da una sinusoidal totalmente diferente. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo también en MATLAB, perdón, antes de entrar a ver Nyquist, etcétera. Quiero que lo entiendan bien intuitivamente. Entonces déjenme aquí compartir. ¿Listo? Les voy a pasar este también, Nyquist Experiment. ¿Ya? Luego vamos a entender cuáles son las frecuencias, etcétera. Pero empecemos, digamos, con 6. ¿Listo? Entonces lo que ustedes van a ver es básicamente lo mismo que estábamos haciendo, pero ya de forma, vamos a tomar un poquito más, 8, 10. Entonces los puntos rojos son las muestras que estoy tomando. Y la sinusoidal azul es la señal discreta entre comillas, digo continua entre comillas. Entonces, ¿ustedes creen que es lo suficientemente rápido ese muestreo o es muy lento? Yo creo que le falta. ¿Te falta? Vamos a hacerlo vamos a hacerlo como lo haríamos por lógica. Vamos a unir puntos, entonces empecemos a unir puntos. La muestra 0, muestra 1 se une, la muestra 1 a la muestra 2 se une, la muestra 2 a la muestra 3 se une. Entonces, pareciera que no, pero sí es suficiente. Ahora, si tú quieres meterle más, le puedes meter más. Vamos a meterle 20. ¿Listo? Y ahora sí tal vez sí es suficiente, fíjense. Ahora sí tenemos suficiente cantidad de muestras para poder hacer una reconstrucción más o menos decente. Entonces, digamos que estoy muestreando rápido, sin problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si empiezo a reducirle la frecuencia? Entonces vamos a reducir la frecuencia. ¿Listo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Cuando la muestra que yo estoy tomando está demasiado separada, y yo intento reconstruir la señal, me va a dar una sinusoidal diferente en frecuencia, ¿cierto? Y es básicamente una aberración de su información, se está perdiendo información, ¿cierto? Si lo ponemos más lento, incluso me va a dar peor. ¿Listo? Entonces llega un punto en el cual está tan lento que solamente voy a muestrear los picos de la señal, ¿cierto? Entonces ahí mucho peor, ¿cierto? Porque estoy básicamente convirtiendo una señal continua sinusoidal a un nivel de DC, ¿cierto? Entonces estoy perdiendo información. Y en todos los casos que les hablé, ¿el problema cuál es? El problema básicamente es que el muestreo no es lo suficientemente rápido. Y al no ser lo suficientemente rápido, voy a empezar a perder mucha información. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia mínima que necesito para evitar esa pérdida de información? Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita utilizando teorema de Nyquist. ¿Listo? Pero déjenme pasar el experimento. Les quiero pasar el experimento también al chat. Nyquist Experiment se llama.
Signal Assistance. Nyquist Experiment. Esperemos un ratito, no quiero que se me olvide pasar esto. Sí. Documentos. Signals and Systems. Y Nyquist Experiment. Perdón. Documentos. Signals and System. Nyquist Experiment. No quiero perder tiempo. Ya, aquí está. Listo. Ahora, una pregunta interesante para ustedes. ¿Dónde más ven ese tipo de efectos, ese tipo de pérdida de información? ¿Alguna pista? ¿Saben dónde lo ven? Tal vez en comunicaciones. Alexandra, ¿ibas a hablar? Es que no estoy segura, pero creo que al momento de cuantizar la señal se puede llegar a perder algo, pero no sé la verdad. Sí, pero ese es otro efecto. Ese efecto tiene que ver con el número de bits, ¿no ve? Es otro efecto, pero también se pierde información. Es muy buena observación. En Nyquist esta pérdida por no mostrar de forma correcta se ve en otro tipo de lugares. Por ejemplo, estoy seguro que se han enfrentado con esto muchas veces, sobre todo ahorita en el mundo de las redes sociales. ¿Alguien? Tal vez podría ser, por ejemplo, cuando, qué sé yo, subimos un archivo y no se sube con toda la calidad completa, sino que baja muchísimo la calidad y ¿Qué, esto ti- sería el tema de comprimir un archivo, ¿no? qué tipo de archivo? ¿Cristian o Rodrigo fue? ¿Qué tipo de archivo? Inge, de audio. Pues De audio es uno, ¿cierto? Inge, por ejemplo, igual al momento de enviar fotos, por ejemplo, por WhatsApp, baja mucho la calidad. Entonces ahí están ustedes, sin que yo les diga, están básicamente ya hablando de algo que se llama solapamiento en imágenes. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes bajan la calidad de la imagen, ¿cierto? Es decir, reducen la resolución. ¿Qué está pasando? Bueno, también existen frecuencias espaciales, ¿no ven? Las frecuencias espaciales también están presentes. Entonces, cuando yo reduzco la resolución de una imagen, esa imagen va a empezar a verse mal y van a empezar a aparecer un montón de artefactos, ¿cierto? Y esos artefactos tienen que ver con el hecho de que no estoy tomando suficientes muestras en espacio, ¿cierto? No en tiempo, sino en espacio para poder reconstruir la imagen tal cual es. ¿Listo?
Entonces, esa es una conclusión muy interesante a la cual ustedes mismos llegaron sin que yo les dijera. Entonces, bajar la resolución implica pérdida de información, lo que implica que estamos violando algo que se llama criterio de Nyquist, pero ese criterio de Nyquist lo vamos a entender más adelante. ¿Listo? Ahora sí podemos empezar, yo creo, un poquito la parte teórica. Espero se acuerden de series de Fourier. Si no, bueno, no importa, lo vamos a recordar, no hay problema. ¿Listo? Estaba comprimiendo esto, perdón. Déjenme pasarlo, déjenme abrirlo. Si estoy yendo, bueno, ahorita les pregunto una cosa. ¿Listo? Entonces, ya entendimos esto, ¿cierto? Ahora vamos a entender el muestreo, ¿cierto? Muestreo es básicamente ir desde el mundo analógico, que es este, ¿cierto? O sea, donde todo es continuo, al mundo digital, ¿cierto? Ahora, si yo les digo, con lo que ya vimos ahorita, martes y miércoles, y hoy un poquito, si yo les digo, multipliquen esta función por otra función de tal manera que me dé una parecida a esta, ¿qué función sería la que tienen que usar para multiplicar? Multipliquen esta función, la continua, por otra función de tal manera que me dé este tren de muestras. ¿No sería por delta del grafo? ¿Por un delta o por dos deltas? ¿Por cuántos deltas? Sí, tú misma, Alexandra. Por uno, porque con uno ya podemos saber en cualquier punto. Estás confundiendo respuesta al impulso con multiplicación. Pero si tienes uno, por ejemplo, si tienes uno que está aquí, perdón, bueno, ya les di la respuesta, pero bueno. Si tienen uno que está acá, ¿cierto? Vamos a obtener solamente esta muestra que está acá, ¿cierto? Ahora, si yo quiero obtener más muestras, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que agregar más impulsos, más impulsos, más impulsos, más impulsos, ¿cierto? ¿Listo? De esta manera. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico una señal por un tren de impulsos, voy a muestrear esa señal. ¿Listo? Y esta señal es muy importante. Esta señal se llama tren de impulsos. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cómo a partir de esta señal, ¿cierto? Y de esta multiplicación, puedo extraer una frecuencia mínima de muestreo? Es decir, una rapidez mínima para no tener el problema de la ruedita, ni tampoco tener el problema de la resolución de la imagen, ni tampoco tener esos problemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar series de Fourier un poquito. ¿Listo? La serie de Fourier, si ustedes se acuerdan, es un método que me permite describir una señal periódica como suma de exponenciales complejas o de senos y cosenos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de ese concepto? ¿O vagamente?
¿no? Más o menos. Ya, entonces una serie de Fourier, si yo tengo una señal periódica x de pt, eso yo lo puedo expresar como la sumatoria desde k igual menos infinito infinito de a sub k por Euler ala jk omega 0 t, donde esto que está aquí se llama la frecuencia fundamental. Y esto que está aquí, ¿cómo le llamaban? ¿O cómo se llama? Se llama coeficiente de Fourier. ¿Listo? Coeficiente de Fourier. ¿Ya? Y este sub k yo lo puedo calcular como una integral promedio, ¿cierto? En un periodo de mi señal por Euler a la menos jk omega 0 t dt. ¿Listo? Entonces aquí tengo el par de transformada de Fourier y serie de Fourier y sumatoria de Fourier. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer el cálculo de la serie de Fourier de esta señal. Entonces, primera pregunta, ¿ustedes creen que esta señal es periódica o no es periódica? Cristian, ¿alguno? ¿Sería periódica? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el periodo? En realidad vendría desde el momento en el que se tiene el primer pulso Ujú. hasta un instante antes de que venga el segundo pulso. Exactamente, entonces el periodo es básicamente la separación entre pulsos, como tú dices, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a integrar esta señal en un periodo. ¿Listo? Y vamos a hallar el a sub k. ¿Ok? Y luego de eso vamos a tratar de recordar algunas propiedades de la transformada de Fourier para poder mirar qué pasa con el espectro de esta señal, o sea, con la transformada de Fourier de esta señal, qué está pasando en frecuencia, que es lo que nos interesa saber. ¿Listo? Entonces, démonos 10 minutitos, porque creo que no ha estado pesada la clase, y nos veríamos, bueno, directamente 6 y 5, 6 y 6, o 6 y 7, y luego vemos la tarea que tiene algunas dudas, ¿cierto? Todavía. ¿Listo? Ya vi. Listo.
Ok, si quieren, si están por ahí, me pueden mostrar. Y de hecho, voy a aprovechar de abrir el espacio para la tarea. Ya que me acordé, antes que se me olvide. Y yo le puedo mostrar si quiere la tarea. Sí, dale, por favor. Ya. Voy a dejar de compartir o simplemente empieza a compartir. No, no se ve, a ver. Ya, ahora sí. ¿Sí no ve? Ah, ya, esto es lo de MATLAB. Aquí está mi función. Y bueno, aquí está Ok. la gráfica. Sí, la par sería la magenta y la impar sería la lila. Ujú. Ya. ¿Cómo lo hiciste? Sí. A ver, déjame ver cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con una función? Aquí está. Bueno, yo me he creado esa función, pero no es necesario crear una función. Ok. Perfecto. Así Ajá. como está Es bien. ese Ujú. TP. Y después igual, bueno, esto es lo mismo, solo que está en Python. Ya. Y ya. He utilizado, o bueno, prácticamente es igual he hecho una función, solo que lógicamente en vez de tenerlo en MATLAB está en Python. Y ya. Mm, sí, o sea, así como está bien. Entonces, lo que tienen que hacer es suban el código, ¿ya? Para yo poderlo correr. ¿Ok? Inge, yo estoy subiendo en un documento PDF, pero está el código y dos pruebas de resultado para que pueda copiar y pegar el código y ver mis resultados igual. Sí, por favor, Aquí. déjenme abrir. Entonces, sí, ese sería para el primero. Vamos a poner aquí añadir una actividad o recurso. ¿Ya abrí el espacio o no lo he abierto? No, no lo he abierto, ¿cierto? Solo abrí para el de números complejos. Déjenme abrir. Tarea. Par impar. Par impar. Listo. Tendrían hasta hoy a medianoche. Listo. Ok. Y déjenme habilitar la fecha límite para hoy a medianoche. Ok. Vamos a darle guardar. Y ya tienen, en este momento ya tienen el espacio para subir su tarea. ¿Listo? Entonces suban el código y suban, si quieren suban también las gráficas, no hay problema. ¿Listo? Se llama par impar. Ok, ya la pueden encontrar en su Moodle. Ok, vamos aquí un ratito, esto se lo voy a tratar de controlar mañana, es decir, bueno, vamos a ver cómo controlo esto. Mañana lo que voy a tratar de hacer es tratar de ir por una práctica, ¿cierto? Para que no sea tan tediosa la clase.
Ahora, dependiendo hasta dónde lleguemos. ¿Listo? Pero yo creo que sí vamos a poder empezar a hacer una práctica. ¿Ya? Entonces, estamos recordando serie de Fourier, ¿no? Serie de Fourier, ¿qué es esto? ¿Listo? La serie de Fourier me permite a mí expresar una señal periódica, ¿cierto? Como suma de exponenciales complejas que ya ustedes conocen, multiplicadas por coeficientes de Fourier. ¿Y cómo calculamos los coeficientes de Fourier? De esta manera. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué. Todo tiene un sentido aquí. Vamos a tratar de hacer la serie de Fourier de esta señal. Entonces calculemos los coeficientes de Fourier de esa transformada, perdón, de ese tren de impulsos. A sub k va a ser igual a 1 sobre el periodo y voy a integrar la señal en este cuadradito, en este periodo. Voy a integrar solo una repetición. ¿Listo? ¿Cuánto vale la función en ese cuadradito rojo que puse? ¿Cuánto vale el tren de impulsos? ¿Vale? Sí. Vale delta de t, ¿cierto? Delta de t por Euler a la menos jk omega 0 t de t, ¿cierto? Esos son los coeficientes de Fourier de este tren de impulsos. Ahora, habíamos visto algo, ¿cierto? La multiplicación de un delta por una función es igual a ¿qué? ¿Me pueden acordar? ¿Qué sería igual? La propiedad del delta. Si multiplico un delta por una función sería La función en ese momento, o la, bueno, en fun- instante de la función en ese instante de tiempo, ¿cierto? Entonces sería, ¿y en dónde está este delta de t? En t igual a 0. 0, ¿cierto? Entonces tengo que evaluar esta función en 0, ¿cierto? Entonces me quedaría que a sub k es igual a 1 sobre t, la integral del delta de t por Euler a la menos jk a menos, perdón, menos jk por omega 0 por tiempo igual a 0, ¿cierto? Esto me daría 0. ¿Y cuánto es Euler a la 0? 1. 1. ¿Y cuál es la integral de un delta? ¿Cuál es el área bajo la curva de un delta? Habíamos dicho que era ¿cuánto? El área bajo la curva sería 1. Sí. 1, 1, 1. ¿Cierto? Entonces los coeficientes de Fourier de el tren de impulsos básicamente es 1 sobre t. ¿Listo? Entonces yo puedo expresar este tren de impulsos que está aquí, lo puedo expresar de esta manera. 1 sobre t por la sumatoria de k igual menos infinito infinito de Euler a la jk omega 0 t. Es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que esto. ¿Listo? Tengo una demostración también en MATLAB, pero no sé si hacerlo ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. Mi señal, la señal original, es decir, la señal que yo quiero digitalizar es x de t. Y a esa x de t la voy a multiplicar por mi tren de impulsos, que utilizando series de Fourier lo puedo escribir de esta manera. ¿Cierto?
¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me quedaría que la señal muestreada es igual a 1 sobre t, la sumatoria desde k igual menos infinito a infinito, de Euler a la jk omega 0t por x de t. Esa sería mi señal muestreada. Ahora no tiene sentido, ¿cierto? Pero lo que queremos hacer o saber es cuál es la transformada de Fourier de esta función. Entonces vamos a sacar su transformada de Fourier. ¿Listo? ¿Se acuerdan de las propiedades de transformada de Fourier? ¿O no se acuerdan? O más o menos. ¿Vieron transformada de Fourier? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no era eso de linealidad, esas cosas? No, digamos, había propiedad, por ejemplo, de desplazamiento en tiempo, desplazamiento en frecuencia, Ah, sí, sí, sí. ¿cierto? Esta propiedad, ¿qué se les parece? ¿Propiedad de desplazamiento en qué? Esto es Frecuencia. el desplazamiento en frecuencia, ¿cierto? Que está aquí, de hecho. Entonces, hay una propiedad en Fourier que dice que si yo tengo x de t, ¿cierto? Y su transformada en Fourier es x de omega. ¿Listo? Cuando yo desplazo esa función omega 0, ¿qué va a pasar en tiempo? En tiempo va a pasar que yo voy a multiplicar esa función por Euler a la j omega 0t x de t, ¿cierto? Esa es la propiedad de desplazamiento en frecuencia. Entonces fíjense que aquí tengo básicamente un desplazamiento en frecuencia, ¿no ve? Solamente que lo estoy desplazando no omega 0, sino lo estoy desplazando k omega 0. ¿Listo? Entonces la transformada de Fourier de mi señal muestreada es 1 sobre t, la sumatoria es de k igual menos infinito a infinito, de x de omega menos k omega 0. ¿Listo? Pregunta. Esto yo creo que ustedes lo saben porque ya han visto comunicaciones o están haciendo investigación en comunicación. Supongamos que x de omega vamos a hacerlo en el Jamboard. Vamos para el Jamboard. Supongamos que mi x de omega es de esta manera, ¿cierto? ¿Listo? Y esto va desde menos b hasta b, ¿cierto? Y esto es omega. Como si fuese una señal pasa, está en base banda, creo que le dicen ustedes, ¿no? Ahora quiero que ustedes me ayuden a dibujar la transformada de Fourier de la señal muestreada, es decir, ayúdenme a dibujar 1 sobre t, la sumatoria desde k igual menos infinito a infinito de x de omega menos k omega 0. ¿Cómo quedaría ese dibujo? ¿Quién me ayuda a hacerlo? Es más, les puedo pasar este Jamboard si quieren y me ayudan a hacerlo. Un ratito.
Déjenme compartir para que ustedes me ayuden a hacerlo. Un ratito ya. Voy a abrirlo aquí. Perdón. En mi correo personal. A internet. Quiero que no sea tan monótona la clase. Denme un segundito, ya se los comparto. Listo. Ahí va para su WhatsApp. Ahí les llegó. ¿Listo? Entonces, pueden meterse al Jamboard y pueden ayudarme a dibujar eso. ¿Cómo les quedaría esa señal? Listo, como ustedes tienen una buena base, yo creo que lo van a... ¿Listo? ¿Quién me ayuda a dibujarlo en la diapositiva 6? ¿Cómo dibujaría esa señal? O esa transformada de Fourier de mi señal muestreada. ¿Alguien? Inge, yo estoy con mi celu y no me deja porque tengo que instalarme Jamboard, pero le puedo decir más o menos cómo sería. Ya, dale. Tú dime, yo dibujo. En el mismo pico, que sería en el centro en este caso, vendría el pico de una señal que sería una cuasi senoidal, no sé cómo decirles, es una curvita que va hacia ese pico. Y justo en menos B y B va a bajar, va a pasar el eje de W y de ahí va a volver a subir un poquitito y se va a mantener así hasta infinito. Ok. Creo que te entendí, pero no estoy seguro si si es lo que estaba más o menos pidiendo. Es basado en este triangulito, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese triangulito? Tal vez algún otro. Cristian, Peter, Rodrigo, Michelle. O la misma Alexandra, si quiere repensar la respuesta. ¿Sí ahí estaba dibujando alguien? Ahí vi. ¿Solamente así? ¿Así? Como una zinc. Esto es omega, ¿no? Por si acaso. Entonces, una zinc. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra suposición? ¿Quién dibujó esa? Yo hice la primera ya. Ya, y la segunda. Y yo.
Ya. ¿Por qué así? ¿De dónde sacaron esa idea? Tengo curiosidad, porque puede ser que haya algo interesante ahí. Eh, ¿a quién dije? A cualquiera de los dos. ¿De dónde sacaron su idea de dibujarla así? Peter, tal vez tú. Em, a mí me hace recuerdo más o menos cuando utilizamos la transformada de Fourier Ujú. en el analizador de espectro y cuando teníamos una frecuencia, pues nos mostraba eso. Ok, más o menos. Cristian. Inge, el pico sería la frecuencia central. Ya, están hablando como algo de correlación tal vez, creo que tiene sentido. El pico está en cero, básicamente. Creo que todos tienen más o menos la misma idea, ¿cierto? Lo cual están pensando, ok, yo creo que están pensando en la transformada inversa de eso, ¿no ve? ¿Alguna otra hipótesis? Falta Michelle, creo, y Rodrigo. Mm, creo que, o sea, por mi parte no estoy muy segura, pero solo sé que sí, o sea, ese triángulo sí me hace recuerdo que, bueno, dibujábamos algo así y Ujú. mm, no, pero sí, creo que no va el tema. Pero sí, digamos de que quiere esa frecuencia y luego Ujú. venía y aparecían los triangulitos aquí. Eso es como modulación seno, Ah, multiplicación por un seno, ¿cierto? Están pensando, Sí, sí. ¿cierto? Eso es lo que ustedes están pensando, lo cual tiene alguito que ver, pero es buen intento. De hecho, creo que se nota que saben de comunicaciones porque están hablando de conceptos de comunicaciones, lo cual me agrada. Entonces voy a tratar de hacerlo yo y ustedes me dicen si está bien o está mal. Entonces, vamos a dibujar aquí mi señal original de menos b hasta b centrada en cero, ¿cierto? Este es x de omega. Ahora lo que yo quiero dibujar es 1 sobre periodo, 1 sobre periodo, la sumatoria desde k igual menos infinito a infinito de x de omega menos k omega 0, ¿cierto? Entonces empecemos. ¿Listo? Empecemos con k, vamos a hacerlo k por k. Si k es igual a 0, lo que está dentro de la sumatoria me quedaría x de omega. O sea, es decir, la misma función original, ¿cierto? Con k igual a 0, ¿cierto? Con k igual a 0 me quedaría la misma función, menos b a b. Obviamente multiplicada por 1 sobre t, etc. Con k igual a 1, ¿cómo me quedaría lo que está dentro del argumento? X de omega menos omega 0, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Retardando la señal. Estaría desplazando la señal, ¿cierto? La estoy desplazando a omega 0, es decir, este 0 ya no aparece en 0, sino aparece en omega 0, ¿cierto? ¿Listo? Y este menos b ya no aparece en menos b, sino aparece en omega 0 menos b. Y aquí en omega 0 más b.
¿cierto? Ahora, con K igual a menos 1, con K igual menos 1, perdón el desorden, con K igual menos 1 me daría X de omega más omega 0. Entonces, cuando es más omega 0, lo muevo hacia la izquierda, ¿cierto? Pum, pum. Entonces, el 0 ya no aparece en 0, sino aparece en menos omega 0, ¿cierto? Esto aparece en menos omega 0 menos b. Y esto aparece en menos omega 0 más b. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a empezar a repetir y a repetir y a repetir mi espectro. Entonces se está repitiendo el espectro. Básicamente lo que está pasando es, cuando yo muestro la señal, mi espectro se va a volver una señal periódica que se repite cada omega 0 y obviamente la voy a escalar por 1 sobre t. ¿Listo? Eso era, bueno, más o menos por ahí le estaban dando la clave. Yo pensé que estaban juntando todos y dije, bueno, creo que lo lograron hacer. Pero fíjense que casi que le hacen, ¿cierto? ¿No ve? Entonces veamos acá, ok. El espectro de Fourier es de esa manera, ¿no ve? Menos b a b, empiezo a hacer repeticiones y básicamente van a aparecer un montón de repeticiones, ¿no ve? ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿ustedes quieren, supongamos que este triangulito es su voz, ¿cierto? Ese es su voz. Ahora, ¿ustedes quieren que las repeticiones se toquen o no se toquen? Es decir, ¿se solapen o no se solapen? Por lógica, ¿qué dirían ustedes? Que no se solapen porque creo que puede producir el aliasing. Exactamente. Entonces, si las repeticiones se tocan, ¿qué va a pasar? La señal se va a empezar a deformar. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplito. Todavía no vamos a cuantificar la frecuencia mínima. Quiero que les quede tarea si es que logramos llegar. Entonces, ¿qué pasa si las repeticiones se empiezan a tocar? ¿Listo? Entonces lo que va a pasar es, básicamente, esta información es información que se va a perder totalmente, ¿cierto? Y cuando yo calcule, bueno, aquí son más repeticiones, ¿cierto? Más repeticiones y más repeticiones, más repeticiones y más repeticiones, ¿cierto? Entonces aquí todo esto se empieza a perder. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo calcule el espectro después de ese solapamiento, me va a dar algo así, fíjense, me va a dar algo así. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí se va a volver básicamente algo plano, de esta manera. ¿Listo? Y ya no tendría la misma, ya no sería posible para mí recuperar la misma información. ¿Por qué? Porque esto se pierde y esto se pierde y así sucesivamente. ¿Cierto? Y esto que está aquí, creo que fue Alexandra la que dijo, se llama, ¿cómo se llamaba? Aliasing. Aliasing en inglés. Alias en inglés es, están tocando. O en español, solapamiento. ¿Listo? Y esto es lo que ustedes vieron en el video de la ruedita. ¿Cierto? Lo que está pasando es que no hay suficiente, la frecuencia es muy lenta, entonces empiezan a aparecer estos efectos acá.
¿Listo? Aliasing o solapamiento, o también el de la imagen, ¿no ve? O también el de la sinusoidal. Se empiezan a solapar y se empieza a perder información. ¿Listo? Ahora tenemos que entender cuál es la frecuencia mínima a la que yo puedo muestrear. Entonces, para eso volvamos, ahora sí, con valores, ¿cierto? Al espectro repetido, es decir, va de menos B hasta B. La primera repetición, vamos a trabajar solamente con la primera repetición. Menos B, ya está lloviendo. Omega 0 menos B y omega 0 más B. Y está centrada en omega 0 y esta está centrada en 0. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál sería la frecuencia mínima? O sea, ¿cuál sería el valor de omega? Recuerden que este omega 0 es la frecuencia de muestreo con la que estoy muestreando la señal en radianes sobre segundo. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia mínima para evitar que se toquen las repeticiones? ¿Cómo calculamos ese omega 0? La de muestreo debe ser, Sí, dale, dale. creo que debería ser mínimamente el doble de la frecuencia máxima. Sí, pero ¿cómo la calculaste? Esa es la respuesta, la frecuencia de Simplemente muestreo. lo vimos. O sea, Sí, es que lo vimos como una introducción pequeña en telecomunicaciones, pero no vimos la demostración como tal. entonces, con esto que vimos, tú lo puedes demostrar, ustedes lo pueden demostrar. ¿Listo? ¿Sigue alguien a hablar? Michelle, creo, ¿no? Sí, o sea, sí hemos visto eso en teoría de telecom, pero o sea, sí se lo puede sacar porque lógicamente si no queremos que se toquen, como de cero al primer puntito sería como que una vez la frecuencia y del otro siguiente puntito hasta el otro centro, por así decirlo, hasta donde está W sub cero, sería otra vez la frecuencia Ya, y entonces sumando sería mínimamente para que no se toque. ya. Por ahí va. Inge, sería 2 por ciclo. 2 por ciclo como 2 por ciclo. En cada ciclo debemos mostrar 2 veces para que la representación sea fidedigna. Todo eso creo que es verdad, pero a partir de esto que está aquí, que son las repeticiones, ¿cierto? ¿No ven? ¿Cómo sacan ustedes que la frecuencia, básicamente ustedes me están diciendo, ya me lo dijeron, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima que es B, ¿cierto? ¿Cómo sacamos esa desigualdad de esta figura que está aquí? ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo sacamos esa desigualdad? No les voy a decir, lo tienen que decir ustedes. Rodrigo, Cristian. Inge, Ujú. se puede ver ahí que hay un B, digamos, y en el otro lado se le resta un B, entonces tendría que ser más. No sé, creo que tiene sentido lo que dices, pero no sé si es suficientemente fuerte para creerte. Entonces, el objetivo es que no se toquen estas repeticiones, ¿cierto? Y a partir de ese concepto de que no se toquen, ustedes tienen que llegar a esta desigualdad. ¿Listo?
Peter. Inge, no sería más, o sea, como tenemos de que la frecuencia central es W sub 0 y tenemos que su ancho es beta, Ujú. bueno, el ancho de banda máximo sería 2 beta, entonces el valor mínimo para que exista eh, la otra frecuencia y no se choquen, pues un ancho de banda, otro ancho de banda, dos veces el ancho de banda. O sea, creo que sí, pero necesito que me den una respuesta un poco más como están utilizando conceptos de telecomunicaciones, lo cual está bien, pero quiero que me Ujú. utilicen solamente esto que está aquí, que estas dos repeticiones no se toquen. Y a partir de ese concepto Y de que que no se toquen, sacar esa desigualdad, ¿sí? creo que, a ver, espera, quiero ver si puedo pintar. Puedes pintar ¿En qué aquí página está eso? en la 9, Ah, qué raro, no me muestra nada. ¿no? Ah, a ver, un cachito. Sí, estamos, creo que hay alguien más, ¿o no? Sí, es la que les pasé. Sí, sí, a ver, deme un cachito, voy a entrar otra vez. Ah, y ahora sí, en la 9, ¿no? Ujú. 5, 4, 6, 7. Ay, no me sale nada. Qué raro. Tan raro. Ya, pero, o sea, lo que estaba viendo Ujú. era que, eh, o sea, el punto W bueno, omega sub 0 menos B Sí, tiene que ser sí o sí mayor sí, a B, que es el otro punto. Entonces, de ahí el menos B pasaría al otro lado, entonces W sub 0 sería mayor a 2B. exactamente. Es básicamente lo que tú dijiste. Me dañaste la tarea, lo iba a dejar de tarea, pero bueno. Este punto que está aquí, Ya no hay tarea, ¿no? ya va a pensar otra tarea, tranquilo. Este punto que está aquí, ¿cierto? Que es el punto más atrás de la repetición, o sea, omega 0 menos b, como dijo Michel, ¿cierto? Tendría que ser mayor al punto más a la derecha de la señal que está la original, ¿cierto? O sea, tiene que ser mayor a b para que no se toquen. Este punto tiene que ser mayor a este sí o sí. Y si pasamos al otro lado, como dijo Michel, me quedaría que omega 0 es mayor a 2b, que fue lo que ustedes vieron en telecomunicaciones, ¿cierto? La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de mi señal, ¿ok? Entonces, bueno, ya con eso estamos deduciendo Nyquist, ¿listo? Ahora lo que nos queda es entender un poquito más desde el punto de vista de transformada de Fourier-Nyquist y ya con eso podemos pasar a eh, cuantización y tal vez empezar a ver la parte circuital. ¿Listo? No sé si tienen dudas de esto. ¿Sí entendieron la